Después de haber considerado el decreto divino en general, vamos a considerar la doctrina de la elección y la predestinación. Respecto a lo que vimos en la clase anterior, el decreto divino abarca absolutamente todas las cosas que suceden en la historia. Es un decreto inteligente, sabio y todo abarcador. Eso ya lo pudimos ver en la clase pasada. Respecto a la predestinación, podemos decir que seguimos tratando el mismo asunto. Sin embargo, hemos pasado de lo general a lo particular. La predestinación, por lo tanto, es el plan o el propósito de Dios con respecto a sus criaturas morales. La predestinación tiene que ver con todos los hombres, sean estos buenos o malos, ángeles y demonios, y con Cristo también como mediador. La predestinación incluye dos partes, la elección y la reprobación. Nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Westminster, en el capítulo 3 y los párrafos del 3 al 7 dicen lo siguiente: por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a la muerte eterna. La predestinación entonces para la confesión de fe es doble, abarcando tanto la salvación de algunos como la perdición de otros. En el número 4 dice que estos hombres y ángeles, así predestinados y preordinados, están designados particular e inalterablemente, y el número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. Esta sección entonces enseña que el número de los elegidos es fijo. El párrafo número 5 dice relación con que la predestinación es incondicional, es un acto libre de la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Y dice así: y aquellos que Dios ha predestinado para vida, desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna. Mas esto por su libre gracia y puro amor, sin la previsión de fe o de buenas obras, de la perseverancia en ellas o de cualquier otra cosa en la criatura como condición o causa que le mueva a ello. Y lo ha hecho todo para alabanza de su gracia gloriosa. El sexto párrafo del capítulo 3 indica que la predestinación incluye los medios para llevarla a cabo, incluyendo la obra de Cristo, la evangelización y la propia fe en el Señor Jesucristo. Y dice así el número 6. Así como ha designado a los elegidos para gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordinado también los medios para ello. Por lo tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Y en debido tiempo, eficazmente llamadas a la fe en Cristo por el Espíritu Santo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder por medio de la fe para salvación. Nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Aquí la confesión de fe se inclina por una expiación limitada. La número 7 dice lo siguiente, el séptimo párrafo, que enseña que la elección y la predestinación no son exactamente paralelas, porque la elección es por pura gracia, mientras que la reprobación va de acuerdo con la justicia de Dios. Respecto a los demás hombres del género humano, le ha placido a Dios, según el consejo inescrutable de su propia voluntad, el cual otorga su misericordia o deja de hacerlo según quiere, para la gloria de su poder soberano sobre sus criaturas. Quiso pasarles por alto y ordenarles a deshonra y a ira a causa de sus pecados, para alabanza de la justicia de la justicia gloriosa de Dios.
Este último párrafo, este último punto del capítulo 3, el 7, el que acabamos de ver, nos enseñan que tanto la elección como la reprobación tienen una motivación distinta. Esto quiere decir, una es por pura gracia y la otra es por justicia. Debemos señalar, sin embargo, que Dios no hace, comillas, vista gorda del pecado de sus elegidos, sino que los ha puesto sobre el propio Señor Jesucristo en la cruz, y Él ha pagado la deuda por ellos. Entonces, algunos reciben justicia y otros reciben misericordia. Y la justicia de aquellos que han recibido misericordia la recibe el propio Señor Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, ninguno recibe injusticia. Esta es una presuposición típica, un prejuicio típico del concepto de justicia, creyendo que al elegir a algunos, Dios es injusto, puesto que creemos que todos merecemos la salvación. Sin embargo, el concepto o la presuposición debería ser la contraria, ya que la Escritura nos dice que todos estamos condenados y todos merecemos la condenación. Entonces, vamos a mirar un poco la doctrina de la predestinación en la historia. En general, en la era de los padres apostólicos, se la considera como la presencia de Dios con referencia a acciones humanas, base sobre la cual Dios determina el futuro de los hombres. Nosotros podemos encontrar en los primeros siglos de la Iglesia cristiana la controversia pelagio-agustiniana, donde San Agustín al principio se inclinó precisamente por este punto de vista, pero cuando hace una reflexión más profunda sobre el carácter soberano del beneplácito de Dios, lo condujo a ver la predestinación, que en ninguna manera depende de la presciencia divina en referencia a prever las acciones humanas, sino que más bien esta es la base de aquella. Agustín habla también de los réprobos como sujetos de predestinación, de manera que no cabe duda alguna de que él enseñó una doble predestinación. De manera que, no obstante, reconoció la diferencia entre una y la otra, que consiste en que Dios no predestinó para condenación y los medios que a ella conducen en la misma forma que lo hizo para salvación, y que la predestinación para vida es puramente soberana, en tanto que la predestinación para muerte es también judicial y toma en cuenta el pecado de los hombres. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay dos conceptos en la Epístola a los Romanos que nos ayudan a entender la justicia y la gracia. La paga, el salario por el pecado, es la muerte. Esto quiere decir que nadie que es condenado o que es réprobo está siendo condenado por algo que no haya hecho. Y nadie que haya recibido el don de la salvación lo haya hecho por algo que lo recibiera por algo que haya hecho o mereciera. Por eso que distingue entre paga o salario y dádiva o regalo. Durante la Edad Media se movió un amplio espectro entre Tomás de Aquino, que claramente era un agustiniano, hasta las consideraciones del conocimiento medio de Dios, que lo hizo Luis de Molina. Vamos a considerar este punto un poco más adelante. Durante la Reforma Protestante, el teólogo Cornelius P. Venema, en un capítulo del libro Fundamentos Teológicos de la Reforma, editado por Matthew Barrett, que es este que tengo acá, Venema hace el capítulo de la elección y la predestinación. Escribe respecto al prejuicio comúnmente sostenido con respecto a la teología de la Reforma, que es que la doctrina de la predestinación y la elección fue el enfoque particular de los teólogos reformados, en especial de Juan Calvino.
Este prejuicio ha dividido las tradiciones luteranas y reformadas por un supuesto énfasis de cada una de ellas, a saber, la justificación por la fe, por una parte, de los teólogos luteranos, y una especie de metafísica predestinista que reduce todo el corpus teológico al principio rector de la voluntad soberana de Dios. Lo cito en la página 177 del texto. Sin embargo, vamos a ver más adelante que no es así. El texto clave para el tiempo de la Reforma respecto a la elección y la predestinación, y de los primeros textos escritos sobre el tema, es la respuesta que da Martín Lutero al libro de Erasmo de Rotterdam, La libertad de la voluntad. Lutero le responde con el libro De servo arbitrio, o La esclavitud de la voluntad. Ustedes pueden conseguir el texto hoy día, está publicada por los luteranos. Martín Lutero, La voluntad determinada, refutación a Erasmo. Vamos a considerar algunos pasajes de este texto. Al final del libro, al final de la discusión que Lutero realiza en De servo arbitrio, resume magistralmente el pensamiento que ha desarrollado a lo largo de toda la obra. Voy a leer una cita del texto de la página 325 y 326 que dice así: pero ahora que Dios sustrajo mi salvación del arbitrio mío y la incluyó en el suyo, y prometió guardarme no por medio del obrar o correr míos, sino por la misericordia suya, estoy completamente seguro de que Él es fiel y no me mentiría. Y además, poderoso y grande, de modo que ningún demonio ni adversidad alguna podrán doblegarlo o arrebatarme de su mano. Nadie, dice Cristo, las arrebatará de mi mano, porque el Padre que me las dio mayor es que todos. Así sucede que si bien no son salvados todos, lo son sin embargo algunos, y no pocos. En cambio, por la fuerza del libre albedrío, no sería guardado uno solo, sino que todos juntos caeríamos en la perdición. Y estamos completamente seguros, además, de que Dios se complace en nosotros, no por el mérito que tenga nuestro obrar, sino por el favor de la misericordia que Él nos prometió. Y si lo que hacemos es demasiado poco o es malo, estamos seguros de que no nos los imputará, sino que como buen Padre nos lo perdonará y corrige. Este es el motivo de gloriarse en su Dios que tienen todos sus santos. Juan Calvino, como dije, suele decirse, citando a Venema, que la teología central de Calvino es la elección y la predestinación. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, esperaríamos encontrar en la institución de la religión cristiana un tratamiento de la doctrina en el libro primero, o sea, en el libro que habla acerca del conocimiento de Dios y las obras de Dios. Sin embargo, no lo encontramos allí, sino que la encontramos recién en el libro tercero, en el capítulo 21, donde trata acerca de la salvación y la participación de la gracia de Jesucristo. La obra se encuentra hacia el final de la extensa discusión sobre la obra del Espíritu Santo para unir a creyentes a Cristo y comunicándoles los beneficios de la obra salvadora de Él. Entonces, en la institución podemos encontrar que no es una doctrina que sea el eje central de la teología de Calvino. De hecho, personalmente creo que ha sido una doctrina hipertrofiada y se le ha puesto como una especie de columna vertebral para incluso editar o para catalizar las demás doctrinas de la Escritura. Yo los invito a mis estudiantes a leer algunos sermones de Calvino y cómo él habla a favor de cosas que, por ejemplo, con una doctrina de la elección hipertrofiada no tienen cabida. Por ejemplo, la santificación y la santidad de vida que el Evangelio nos requiere.
Entonces, cuando ésta se transforma en el catalizador del resto de las doctrinas, cometemos un grave error. Porque ciertamente el Señor nos ha predestinado. Pero como se repite en cada una de las obras teológicas reformadas, y también en nuestra confesión, no hay una predestinación solamente del final de la vida de aquellos que son predestinados, sino que también por los medios que se llegan a ello. Y además no debemos desconsiderar que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Más adelante, cuando entremos a la soteriología, vamos a considerar algunos elementos de esta doctrina también. Sin embargo, me gustaría señalar, por ejemplo, que hay textos que hablan acerca de la seguridad de la salvación, como este libro de Charles Stanley, Seguridad Eterna, donde él considera que la salvación no se pierde a pesar de que las personas dejen de creer en Cristo Jesús. Esa es una hipertrofía de la doctrina de la elección. ¿Por qué razón? Porque deja a un lado la fe en Jesucristo permanente, en la cual perseveran necesariamente todos los santos hasta el final de sus días. Esto quiere decir que Dios también, como dice la propia confesión, que también ha predestinado la fe en Cristo Jesús. No solamente el fin, y allí el salvo siempre salvo de Stanley incurre en un error garrafal de desconsiderar los medios por los cuales se llegan a la salvación. Calvino define la predestinación de la siguiente manera. Llamamos predestinación al eterno decreto de Dios por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea a todos en la misma condición, sino que ordena a unos para vida eterna y a otros para condenación perpetua. Por lo tanto, según el fin para el cual el hombre creado, decimos que está predestinado a vida o muerte. Institución, libro 3, capítulo 21, sección 5. Vemos acá a Juan Calvino en una posición más bien supralapsariana. Vamos a considerar esos puntos más adelante y vamos a ver si Calvino es supralapsariano o infralapsariano. Calvino resume la doctrina en esa misma sección, pero en la parte 7, dice así: decimos que este consejo, por lo que toca a los elegidos, se funda en la gratuita misericordia sin respecto a alguno a la dignidad del hombre. Al contrario, que la entrada de la vida está cerrada para todos aquellos que él quiso entregar a condenación. Y esto se hace por su secreto e incomprensible juicio, el cual, sin embargo, es justo e irreprochable. En la época posreforma, ya tanto los teólogos del siglo reformados del siglo XVIII y también la apertura en ese mismo siglo del liberalismo y posteriormente el siglo XX de la neortodoxia, vamos a considerar tres teólogos de estas distintas épocas. El teólogo reformado Wilhelm Brakel, su obra la escribió en el año 1700, holandés, dice lo siguiente: la predestinación es un decreto de Dios eterno, volitivo, inmutable para crear a algunos hombres, concluyéndolos en el estado de pecado y llevándolos a la salvación a través de Cristo, para la gloria de su gracia soberana. Simultáneamente, decretó crear a otros hombres, concluyéndolos también en el estado de pecado, para condenarlos por su propio pecado, para alabanza de su justicia. Por lo tanto, Brakel, en este texto por lo menos, se posiciona en una posición supralapsariana. Pasando a principios del siglo XIX, y finales del XVIII y principios del XIX, donde encontramos el nacimiento del liberalismo teológico, su padre,
el teólogo alemán Friedrich Schleiermacher y sus seguidores creen que la predestinación no tiene sentido, ni su definición ni el problema que históricamente había presentado, ya que se comenzaría a enseñar en la teología de Dios que Dios es el Padre de todos los hombres. La salvación por carácter y el progreso de la humanidad, este tema se reduciría a un apéndice en las teologías sistemáticas, porque para Schleiermacher sería lo siguiente, que la religión es el instinto que Dios ha puesto de absoluta dependencia. Por lo tanto, Dios se considera el Padre de todos. Aperturas a posiciones tales como el universalismo y también las teologías de proceso y el teísmo abierto tienen origen en estas ideas respecto a Dios mismo, en el liberalismo teológico. Sabemos que el liberalismo teológico tiene su final y tiene el gran golpe que se le da fueron las dos guerras, primero las guerras en Europa y luego la Primera Guerra Mundial. El teólogo Karl Barth, en la publicación de su comentario a la Epístola a los Romanos, termina por darle un golpe tremendo al liberalismo y a la idea de progreso humano y de la intrínseca bondad del ser humano y del progreso. Karl Barth considera la elección de una forma nueva, modo cristológico de la elección. Para Barth, Jesucristo es al mismo tiempo el Dios elector y el hombre elegido, y además el hombre rechazado. Así, la primera palabra de Dios y abierto consejo es Jesucristo. De aquí surge la elección de la comunidad, de la iglesia, del individuo y el creyente. O sea, para Karl Barth, por decirlo de alguna manera, Dios no ha elegido individuos, sino que ha elegido a Cristo. Él dice que todos hemos sido elegidos en Cristo. Y al pagar los pecados de la humanidad, Cristo se ha transformado en el único verdaderamente reprobado. Así concluimos la época del siglo XX en la teología contemporánea, pero no debemos dejar de lado obras que han sido publicadas en el siglo pasado y que son de verdadera importancia para la doctrina de la predestinación. Me refiero, por ejemplo, a las obras recientes del teólogo reformado R.C. Sproul, su libro ya clásico, Elegidos por Dios, y también en español la obra de Loraine Boettner, que esta es su primera edición, todavía se puede encontrar, llamada La Predestinación. Él considera varios elementos importantísimos. La sección 1 es la que trata realmente del tema en particular. Luego responde explica los 5 puntos del calvinismo en la segunda sección. En la tercera sección también responde las preguntas o también las críticas que se hacen a la doctrina de la predestinación. Y luego habla de la salvación por gracia, la seguridad de salvación, o sea, cuestiones prácticas. Y hay un capítulo muy interesante donde compara la doctrina cristiana de la elección y la predestinación con la teología o con la doctrina del fatalismo en la religión musulmana. Ahora veremos las partes de la predestinación. Ya dijimos al principio que contaba de dos partes, la elección y la reprobación. El teólogo sistemático Wayne Grudem define la elección de la siguiente manera. La elección es un acto de Dios antes de la creación mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base a méritos previsibles en ellos, sino porque ese es su soberano deseo.
hay por lo menos tres formas en que la predestinación, la elección, es definida en la Biblia. Por ejemplo, cuando habla de la propia elección de Israel, allí en el Deuteronomio capítulo 4, versículo 27, Deuteronomio 4:37, dice así: fue tal su amor por tus padres que los escogió a ustedes, la descendencia de ellos, y con su presencia y gran poder los sacó de Egipto. Habla de la elección del pueblo de Israel. También se refiere a la elección de ciertas personas para el cumplimiento de cierto oficio. También vemos allí en Deuteronomio, en el capítulo 18, el versículo 5, dice así: el Señor tu Dios los ha escogido de entre todas tus tribus, para que Él y sus hijos estén siempre atentos a servir su nombre. Está hablando de la elección de los levitas en relación al resto de las tribus de Israel. Es decir, los levitas estaban elegidos y separados por Dios para un servicio particular. También vemos la elección cuando Samuel habla en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, en el versículo 25 dijo: y Samuel le dijo a todo el pueblo: ante ustedes está el hombre que el Señor ha elegido. Como pueden ver, no hay en todo el pueblo nadie que se le compare. Está hablando de la elección que Dios había hecho de Saúl, el primer rey de Israel. Entonces, a esto el teólogo sistemático John Frame le llama la elección histórica, ya que hay algunas personas que son elegidas para participar de la historia de Dios. Hace referencia específica en algunos pasajes a aquello. También hablamos de la elección de ciertos individuos. Tenemos el clásico pasaje de Efesios. Efesios capítulo 1 nos indica de qué manera el Señor nos ha elegido, y hace una extensa explicación el apóstol Pablo de cómo el propósito eterno de Dios se cumple en la elección. Dice: en Él, hablando de Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. La doctrina de la elección siempre ha sido motivo de disputa dentro de la historia del cristianismo. Ya hemos mencionado la primera disputa allí entre Pelagio y San Agustín. También tenemos una disputa, como lo dijimos al principio de esta clase, allí en el tiempo de la Reforma o posreforma, y niega 5 verdades que se enseñan en el cristianismo de la época, y posteriormente se abre un sínodo en Dort, donde esos 5 puntos son refutados. Es lo que conocemos nosotros hoy día como los 5 puntos del calvinismo. Esa fue una declaración pública de la Iglesia en cuestión de fe sobre los puntos que reclamaba Arminio, que no estaban de acuerdo con la palabra del Señor. Uno de los motivos también por los cuales en el evangelicalismo se niega la importancia o hay disputa en creer la doctrina de la predestinación, porque supuestamente esto llama a no buscar la santificación. Y podemos ver claramente en algunos textos de Calvino, donde en la propia institución él dice que tanto la santificación, la vida santa, la piedad son fruto de la elección. Nunca vamos a encontrar en los textos
reformados y tampoco en la confesionalidad que se descuide la santificación y la vida piadosa producto de la elección de Dios, sino que más bien esta la presupone. Algunas características de la elección de Dios. Primero, podemos decir que es una elección soberana. Los pasajes bíblicos nos dicen claramente que es según su beneplácito. Es lo que acabamos de ver. Sigamos viendo el propio pasaje de Efesios capítulo 1. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuésemos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Y volviendo al versículo 4, nos dice el propósito para el cual estamos siendo predestinados. Y en las palabras de Pablo, escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, santos y sin mancha. No somos elegidos para vivir la vida que queramos y luego, por decirlo en lenguaje popular, ir al cielo. No es así. Nos dice entonces que es el beneplácito de su voluntad. Dice que fuéramos adoptados como hijos suyos para según el beneplácito de su voluntad. Por medio de Jesucristo somos adoptados en la familia de Dios. Por lo tanto, el hecho de que sea inmutable hace, o que esté basada en la persona de Jesucristo, hace inmutable la elección y por tanto la salvación de los elegidos sería absolutamente segura. Para la alabanza de la gloria de su gracia, dice el versículo 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto quiere decir que no nos hace o no nos acepta el Señor en la familia, en su familia, producto de las buenas obras que hagamos, sino que es precisamente nos ama porque amó primero a Jesucristo. También los términos que utiliza aquí el apóstol Pablo nos hablan de que van desde la eternidad hasta la eternidad. Y para eso vamos a considerar también otro texto clásico sobre la predestinación, que es el capítulo 8 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Le pido que me siga en la lectura. Ahora bien, dice el 28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. O sea, habla del llamamiento que se produjo en la historia suya, en la historia mía, pero que se ha venido como el cumplimiento del propósito divino. Luego, el 29 dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuevamente nos manifiesta un propósito en la elección. Este sería que nos vayamos transformando a la imagen de su Hijo. Ya en el capítulo 8 completo ha hablado de cómo el Espíritu Santo es quien construye esta imagen. Y luego viene el versículo 30, que podríamos llamarle, como se ha llamado tradicionalmente en la teología, el cordón de oro de la salvación, donde dice, y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. A los que predestinó. Está hablando de la eternidad pasada. Es decir, Él tomó una decisión, como acabamos de verlo, de salvar a algunos de los pecadores y a otros dejarlos en la justa condenación. Ya ahí doy un poco mi propia visión del orden del decreto divino, que tiendo a ser más un infralapsariano que un supralapsariano. También la elección sería irresistible, producto que no depende de las obras, de lo que hagamos, sino que es puro afecto de la voluntad de Dios. Entonces, como decía, a los que predestinó, a estos también llamó. Estamos hablando de algo que sucede en la historia suya y en la historia mía. Podríamos decir que este es el cumplimiento
histórico, biográfico de las distintas historias. O sea, usted fue llamado en algún momento de su propia historia y yo lo fui en otro de mi propia historia. Pero, ¿por qué razón? Primero, porque nos predestinó. Solo a esos es a los que Dios ha llamado. Y también los justificó. Cuando se nos aplicó la obra de Cristo, en términos forenses, nos ha declarado justos delante de Él. Y a los que justificó, también los glorificó. Lo que está diciendo acá es que todos estos eventos, tanto la predestinación en la eternidad pasada, como el llamado y la justificación en la historia, esto trasciende a la eternidad futura, puesto que el verbo glorificar está en pasado. Esto quiere decir que tan cierta como es la predestinación, el llamado y la justificación, así lo es también la glorificación. Entonces, el fundamento de esta elección es el propio Jesucristo, como lo acabábamos de ver en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Dios nos escoge en Jesús antes de la eternidad. En un determinado momento nos bendijo dándonos la salvación en Cristo Jesús y todas las bendiciones espirituales que también la acompañan. Entonces, Pablo, al poner a Jesús como fundamento de la salvación, automáticamente descarta cualquier participación humana o requisito o algo que Dios haya visto en nosotros para elegirnos. No podemos hacer nada o no pudimos hacer nada para ser elegidos por Dios. La elección entonces es fruto de la gracia pura, libre de Dios y no el resultado de ninguna previsión hecha. Porque si volvemos a Romanos, dice que según Él nos vio o a los que antes conoció, este previo conocimiento de Dios no es el previo conocimiento de un espectador. Ese espectador que está mirando y está viendo y siendo una especie de agorero respecto a lo que está pasando en el futuro, sino que es quien ha decretado ese futuro. Esa es la forma en que ve Dios. Pero este previo conocimiento no se refiere a un vislumbrar el futuro, sino que se refiere a la relación que ha tenido con los suyos, con su cuerpo, con su iglesia, antes de la fundación del mundo. O sea, antes de los tiempos en la eternidad. La elección no depende de ninguna obra humana. Vamos allí a Romanos capítulo 3, versículo 28, que nos dice: por tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No tenemos nada que hacer para obtener la gracia de Dios. Si algo hiciéramos, la gracia deja de ser gracia. El cristiano, por lo tanto, lo que tiene que hacer es alabar a Dios por haber sido escogido en Cristo, ya que si la elección dependiera de Él, nunca jamás hubiese sido elegido. El texto de Efesios también nos dice el propósito, como ya lo habíamos mencionado, que nos da la idea de que nos escogió para ser santos e intachables delante de Él. El Señor no quiso salvar a todo el género humano. Dios no quiso bendecir a todos y cada uno de los seres humanos con la salvación, sino que a una parte de ellos, a los que ha elegido. El Señor claramente pone incluso en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y en Primera de Pedro, en varias ocasiones, nos dice que ha elegido a los suyos. Entonces, el propósito que tiene la elección es que Dios tiene un bien definido para toda su creación. Y esta depende de la redención de nosotros
todos nosotros sus elegidos. Entonces, el propósito de Dios es mencionado en varias partes de la Escritura, como por ejemplo, vamos a ver segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, que dice así: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor tiene un propósito y estamos incluidos en ese propósito. Él nos eligió, no por nada que hayamos hecho, sino que ya nos bendijo antes de la fundación de los tiempos. El propósito siempre es manifestar su gloria. No hay propósito más sublime en Dios que manifestar su gloria en esta elección. El Señor usa su plena libertad para elegir a algunos y no elegir a otros, o derechamente reprobar a otros. Entonces, no hay que pensar que cuando hablamos de la elección, algún otro no fue elegido y por lo tanto ese recibe cierta injusticia. Partamos de la base, o debe entenderse desde la idea que tenemos acerca del hombre. La Escritura nos dice claramente en el capítulo 3 de Romanos que no hay ni un solo justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, etcétera, etcétera. Hay por lo menos unas 10 u 11 razones por las cuales merecemos el infierno y merecemos la muerte eterna. Entonces, nosotros partimos de una premisa equivocada, como ya lo dije en la primera parte. La idea de que todos merecemos ser salvos. Y no es así. Todos merecemos la condenación. Y algunos hemos recibido misericordia y otros recibirán justicia, pero ninguno recibe injusticia. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 9, 20-21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Entonces, los elegidos o los pecadores no son vistos por Dios como ciudadanos sujetos de derechos, sino más bien son pecadores que han sido condenados por Dios, todos, y algunos salvados en Cristo Jesús. La segunda parte de la predestinación sería la reprobación. La doctrina de la elección implica, por la naturaleza de Dios, que no se propuso salvar también a algunos hombres. Si Dios se propuso salvar a algunos, entonces ciertamente se propuso no salvar a otros. También tenemos claramente clara la enseñanza de aquellos que son reprobados. Ya acabamos de leer y vamos a volver al capítulo 9 de la epístola a los Romanos, donde hay un análisis extenso sobre este asunto. Y dice así el 9:13. Vamos a leer varios versículos del capítulo 9. Como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ciertamente ninguno de los dos había nacido, como dice la Escritura, sino que simplemente Dios en su libertad decidió amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Esaú manifiesta este decreto de reprobación en sus actos. Esto quiere decir que no era una blanca paloma a la cual Dios había rechazado. Tampoco lo era, y de eso se trataba, que Jacob era una blanca paloma, sino que también era un pecador empedernido, que necesitaba también de la gracia de Dios. Y allí es donde se constituye la libertad del decreto de Dios en salvar a algunos y reprobar a otros. El versículo 17 dice lo siguiente: porque la Escritura le dice a Faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
18. De manera que Dios tiene misericordia del que Él quiere tenerla y endurece a quien quiere endurecer. Este es un texto clásico sobre el endurecimiento de aquellos que son reprobados. Pero vuelvo a decir, el faraón ya había manifestado este endurecimiento y Dios lo que hace es asegurarse, por medio de causas secundarias, que el faraón mantuviera su dureza. Y Dios se asegura que Faraón mantenga su dureza, precisamente él mismo endureciéndolo. El 21 dice lo siguiente: ¿qué no tiene derecho el alfarero a hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? Es ahí donde encontramos la libre y soberana elección de Dios. La reprobación entonces ha sido definida como el propósito eterno de Dios de pasar por alto en la operación de su gracia especial a algunos hombres y castigarlos por sus pecados. Entonces existe en la reprobación un doble propósito: pasar por alto a algunos y castigarlos por sus propios pecados. Se ha dicho con frecuencia que la doctrina de la predestinación abre puertas para acusar a Dios de injusticia, pero ya hemos explicado que esta es una acusación que tiene como prejuicio de que todos merecemos ser salvos. Ha habido una discusión y ya les envié un pequeño cuadro comparativo para poder mirar las posiciones respecto al orden del decreto de Dios. Han habido discusiones a lo largo de la historia entre, primero, supralapsarianos e infralapsarianos. El supralapsarianismo o el lapsarianismo tiene que ver con el lugar de la caída en el propósito eterno de Dios. Entonces, en el caso del supralapsarianismo, Dios elige a algunos y condena a otros y luego decide crear. Luego permite la caída, provee salvación para los elegidos y llama a los elegidos para salvación. Ese sería el orden del decreto. El infralapsarianismo dice que Dios crea, luego permite a algunos y después de eso elige a algunos y condena al resto. Provee la salvación para los elegidos y llama a los elegidos a salvación. Ahí está la discusión entre los teólogos calvinistas. Entre ser supralapsariano, esto quiere decir que lo que Dios hace antes que todo sería elegir y reprobar, y luego crear en esa condición a los dos grandes masas de seres humanos, tanto electos como réprobos. Debemos reconocer que hay textos bíblicos que apoyan este orden del decreto divino. Y también los hay para el infralapsarianismo, que cree que primero Dios creó y luego, o decide crear, luego decide que la caída sea efectiva y luego elige a algunos y deja a otros en su merecida condenación. Podemos ver incluso en los textos de Juan Calvino que se posicionan de uno o de otro lado. También algunos de los teólogos toman posición, como ya dije, el teólogo holandés Wilhelmus Brakel toma la posición supralapsariana, y otros como el propio Louis Berkhoff, una posición infralapsariana. Y allí podemos ir clasificando, sin embargo, están todos dentro de la confesionalidad. Hay otras dos posiciones que se oponen. Hay uno que se llama amiraldismo, producto de quien dio este orden. El orden sería crear, permitir la caída y antes de elegir se provee la salvación para todos.
A esto se le ha llamado el calvinismo de 4 puntos. Algunos reconocidos teólogos, por ejemplo el teólogo español Francisco Lacueva, que fue originalmente un sacerdote católico, posteriormente participa de la Asamblea de Hermanos en España, y él es un calvinista de 4 puntos. Es decir, la diferencia entre el amiraldismo y el infra y el supralapsarianismo sería el asunto de la expiación limitada. Para el amiraldismo sería la expiación ilimitada, porque en el decreto divino estaría primero proveer la salvación para todos y luego elegir a quienes serían salvos. Algunos consideran que este sería un calvinismo deslavado o aguado, producto que deja la obra de Cristo al libre albedrío de los seres humanos. Tenemos ahora la posición totalmente contraria al calvinismo, que sería la posición arminiana. Esta posición, el decreto divino de predestinación sería como sigue: crear, permitir la caída, proveer la salvación para todos, llamar a todos y luego elegir a todos los que creen. El arminianismo claramente falla en cuanto a la interpretación de muchos textos bíblicos respecto a la soberanía de Dios y también a la efectividad de la obra de Cristo. Los arminianos, como ya dijimos, se oponen fundamentalmente a 5 puntos que fueron reforzados en el Sínodo de Dort. Algunas palabras finales sobre este asunto. Cuando intentamos explicar la predestinación, ciertamente estamos entrando en un terreno, tal como cuando entramos en la Trinidad, en un terreno que tiene muchos matices misteriosos y muchos ribetes de misterio. Dios nos ha revelado, sin embargo, debemos ser humildes ante la palabra del Señor, de no ir más allá de lo que está revelado. Tenemos convicción de que el Señor nos ha revelado todo lo que está en la Escritura. Y también tenemos convicción de que debemos proclamar lo que está enseñado ahí. Sin embargo, cuando tratamos de desmenuzar o tratar de darle un orden lógico, no cronológico, al decreto de Dios, estamos entrando en un terreno santo donde debemos estar descalzos. Creo que nos mantenemos dentro de la confesionalidad reformada, específicamente presbiteriana, cuando somos o supralapsarianos o infralapsarianos. Claramente salimos de la confesionalidad cuando confesamos un calvinismo de 4 puntos o derechamente cuando nos inclinamos por la vía del arminianismo. Los invito a que adoremos al Señor en este misterio. Que nuestro principal motivación y deseo por enseñar sea precisamente la gloria de Dios y no ganar una discusión. No debe estar entre los temas o caballos de batalla donde nosotros vamos a salir airosos en una discusión con otros. O intentamos humillar o intentamos apocar a aquel que no crea en lo que nosotros creemos. Debe traernos profunda humildad, ya que no hay nada en nosotros para que el Señor nos eligiera. Y también Dios ha elegido tanto a calvinistas como a arminianos. El creer en la doctrina de la predestinación, así como nosotros la creemos, no nos pone, sí nos pone o nos saca de la confesionalidad reformada, pero no nos pone o nos saca del cielo, o nos pone o nos saca del grupo de los elegidos. Queridos hermanos, esta adoración que debe haber en nuestro corazón por la elección de Dios debe manifestarse también en nuestra vida, porque no hemos sido elegidos para atribuirnos ciertos poderes o que algo especial hay en nosotros. Muy por el contrario. Cuando
Abraham fue elegido y bendecido para bendecir a otros. El apóstol Pablo es llamado a predicar con esta doctrina de la predestinación. Cuando estaba en Corinto, temeroso de predicar porque lo iban a matar, en el sueño se le aparece Jesús y le dice: sigue predicando porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lo que está hablando es que él tiene muchos elegidos, un campo blanco que aún no ha sido cosechado, que son de Cristo, pero que todavía no lo saben, y que esta vida va a salir a la luz una vez que el Evangelio sea predicado específicamente por Pablo en Corinto. Es lo que nosotros estamos siendo llamados. No tenemos electrómetros para ver quién exactamente es el elegido. Nosotros hemos sido llamados a predicar. El doctor John Getzner, le pregunta a su clase, de los cuales eran alumnos el doctor R.C. Sproul, y le dice: bueno, ¿por qué debemos predicar? Hablando de la doctrina de la predestinación. Y todos esperaban dar una respuesta muy calvinista, muy reformada, y estuvieron todos muy equivocados. Porque el doctor Getzner dice, en definitiva, debemos predicar porque así Jesús nos ha ordenado. Queridos hermanos, esta es una doctrina, no es una doctrina metafísica que no tenga ninguna aplicación en la realidad. Sí lo es, en vidas santas, en predicación del Evangelio, en cumplir la gran comisión. Para eso hemos sido elegidos, para ser a la imagen de Jesucristo, para vivir como Él quiere que vivamos y traigamos a todos los elegidos que el Señor tiene. Porque no solo Dios ha predestinado que nuestro vecino, nuestro amigo o quien sea que esté a nuestro lado simplemente esté predestinado para salvación, sino también por los medios que lo será. Somos parte de ese plan y debemos ser obedientes. Que Dios les bendiga.